Buenas noches, profesora. Bueno, en esta noche le voy a socializar lo que quedó pendiente del parcial, que son los ejercicios. Bueno, le voy a hablar un poco del estatuto tributario y las sanciones por extemporaneidad después del emplazamiento. Podemos decir que según el artículo 642 del Estatuto Tributario, en el artículo 642 se estableció que se debe liquidar y pagar sanción por extemporaneidad que equivale al 10% del total de dicho impuesto, ya sea a cargo o retención del objeto de la declaración. En este caso sería sin exceder el 200% del impuesto o retención. Sanción por extemporaneidad en ocasión del emplazamiento para declarar. Aquí en este caso sería después del emplazamiento. Uno, cuando no existe impuesto a cargo. Dos, cuando no hay ingresos en el periodo. La sanción en este caso será del 2% del patrimonio líquido del año de inmediatez anterior por cada mes o fracción sin que esta cifra exceda. Bueno, el 20% del patrimonio pues, del año anterior, 4 veces el saldo a favor o 5.000 VT si no existe saldo a favor. Cuando no existe impuesto a cargo. Bueno, aquí equivale al 1% de los ingresos brutos percibidos por declarantes en el respectivo periodo, sin exceder la menor cifra entre 4 veces el valor del saldo, si aplica, claro está, 5.000 VT si no existe saldo a favor, y el 10% de los ingresos. Sanción mínima. Bueno, aquí en el caso de la sanción mínima podemos decir que esta está regulada por el artículo 639 del Estatuto Tributario, que nos establece que será equivalente a 10 VT para el año 2024, que corresponde a 471.000 pesos. Cualquiera sea el resultado de la liquidación de la sanción por extemporaneidad, casos en los cuales menos de ese valor se podrá pagar. Cualquier valor que calculemos como sanción por extemporaneidad no puede ser inferior a la sanción mínima. Hay que tener muy en cuenta esto. Bueno, a continuación voy a socializar los ejercicios de los que hablé anteriormente. Entonces tenemos 4 casos. En estos 4 casos dice, el señor Carlos Castro debía declarar para el año gravable 2022 el 10 de septiembre del 2023. La DIAN envió un emplazamiento por no declarar el 3 de diciembre del 2023. El contribuyente presentó su declaración el 10 de enero del 2024. El impuesto a cargo generado fue de 10 millones. El cálculo de la extemporaneidad en este caso sería la siguiente. Bueno, aquí detallamos un poco el ejercicio. Impuesto a cargo, como lo dije anteriormente, serían 10 millones de pesos. Fecha de vencimiento, como se dijo, sería el 10 de septiembre, pero podemos ver que el contribuyente la presentó hasta el 10 de enero. Entonces, de días de extemporaneidad tenemos 121 días. Y el factor sería 5. En este caso, el porcentaje de la sanción sería de un 10%. Aquí tenemos ya como tal el total de la sanción. El total de la sanción se calcula teniendo en cuenta el impuesto a cargo por el factor por el porcentaje de la sanción, que en este caso sería del 10%. Esto nos equivale a una sanción de 5 millones de pesos. Como lo decíamos, la sanción mínima para el 2024 es de 471.000 pesos. Aquí podemos ver que sin exceder el impuesto a cargo serían esos 10 millones. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el Estatuto Tributario, el artículo 642 nos establece que las sanciones por extemporaneidad equivale al 10%, que lo dije inicialmente, del total del impuesto a cargo o retención del objeto de la declaración, es decir, sin exceder el 200%, que claramente vemos que aquí no se excede. Como la sanción calculada 5 millones es inferior al 200% del impuesto a cargo, 10 millones, entonces la sanción por extemporaneidad se mantendrá en 5 millones, como se hizo el cálculo en la parte superior. Por lo tanto, el valor de la sanción de la extemporaneidad, aplicando la norma del artículo 642 del Estatuto Tributario, será de 5 millones nada más. Bueno, continuando con el otro ejercicio, dice, la señora Catarina debía declarar el 5 de septiembre del 2023. Recibe la notificación del emplazamiento y declara el 20 de enero del 2024. No presenta impuesto a cargo y sus ingresos en el periodo son de 80 millones. El cálculo de la sanción por extemporaneidad básicamente es lo mismo que teníamos anteriormente, pero aquí podemos ver que el porcentaje es del 1%. Entonces, para determinar el valor de la sanción dentro de los límites establecidos por el Estatuto Tributario colombiano, primero evaluamos diferentes criterios que establece esos límites. En este caso, el límite de la sanción por extemporaneidad puede ser el 10% de los ingresos del periodo declarado, el doble del saldo a favor o el equivalente de los 5.000 VT si no hay saldo a favor según el artículo 647. Dado que en el caso de la señora Catarina hay saldo a favor, dado que en su caso no hay saldo a favor y sus ingresos brutos del periodo son de 80 millones, el límite de la sanción en este caso sería del 10%. Estos ingresos, es decir, 8 millones de pesos. Sin embargo, la
Sin embargo, o sea, esta sanción la calculamos utilizando un factor 5, aplicando a los ingresos brutos del periodo, lo que resulta en una sanción de 4 millones de pesos. Dentro de los límites establecidos por el estatuto tributario, la sanción de 4 millones para la señora Catarina está por debajo del límite del 10% de sus ingresos del periodo. Vamos a continuar acá con los otros dos ejercicios que tenemos y dice el otro. El señor Esteban Paz debía declarar renta por el año gravable 2022 el 10 de octubre del 2023. La DIAN le envió un emplazamiento por no declarar. Esteban Paz declaró el 5 de enero del 2024 un patrimonio bruto de 150 millones de pesos. Deducciones 35 millones. El cálculo de la sanción por extemporaneidad es, vamos a hacer el cálculo. Entonces aquí podemos decir que el patrimonio líquido del año anterior es de 115 millones de pesos. Fecha de vencimiento sería el 10 de octubre del 2023. Podemos denotar que este la presentó hasta el 5 de enero del 2024. Entonces, aquí días de extemporaneidad serían 86. Aquí aplica el factor 3, una sanción, el factor 3, porcentaje de la sanción sería el 2%. Entonces, la limitada cifra menor sería 20% del patrimonio del periodo anterior, que serían 23 millones, el doble del saldo a favor, al equivalente de los 5.000 VT cuando no exista saldo a favor. En este caso serían 235.325 millones. La justificación podemos decir que según lo que nos indica dicho estatuto tributario establece varios límites para las sanciones por extemporaneidad. La sanción no puede exceder el 20% del patrimonio líquido del periodo anterior. No puede exceder el doble del saldo a favor si no hay saldo a favor. No puede exceder el equivalente a 5.000 VT, dado que no hay información sobre el saldo a favor, como se puede denotar en el ejercicio de arriba. Aquí aplicaremos el límite del 20% del patrimonio líquido del periodo anterior, que es de 23 millones de pesos. Comparando este límite con el cálculo previo de la sanción, serían más o menos como 6.900.000. Vemos que el valor de la sanción está por debajo del límite del 20%, en este caso del patrimonio líquido, en el periodo anterior. Por tanto, la sanción de extemporaneidad, según lo establece el Estatuto Tributario Colombiano, sería de 6.900.000 pesos. Acá a este lado tenemos el caso del señor José Vergara. El señor José Vergara debía declarar por el año gravable del 2022 el 10 de septiembre del 2023. Entonces la DIAN lo que hace es que le envía un emplazamiento por no declarar el día 3 de diciembre del 2023. El contribuyente presentó su declaración el 10 de enero del 2024. El impuesto a cargo generado fue de 1 millón de pesos. El cálculo de la sanción por extemporaneidad en este caso sería, bueno, impuesto a cargo, como lo decíamos, es de 1 millón de pesos. La fecha de vencimiento, que es el 10 de septiembre. Fecha de presentación, el 10 de enero.